cordial a todos los asistentes al sexto Congreso de Economía Regional que se está realizando en la ciudad de Corrientes. Me siento muy agradecido de la participación que me han pedido, en especial Alberto Medina Méndez, con el que siempre estoy en contacto. Sé que el tema del Congreso son las reformas estructurales, pero yo creo que Argentina necesita reformas estructurales, más que estructurales, reformas profundas en su manera de pensar, en su manera de organizar su vida pública. Argentina no es un país rico, aunque lo fue, y esa sería una de las preguntas que debiéramos hacernos todos los argentinos para entender qué pasó, dónde está la causa de esta especie de crisis sucesivas que tenemos. Yo las he vivido ya innumerables veces, siempre parece que el mundo se va a acabar, se entra la crisis, se hacen algunas reformas y vuelve la crisis. ¿Qué es lo que caracteriza la crisis? Bueno, yo no diría que es la falta de crecimiento, porque Argentina ha tenido sus buenos momentos. La crisis argentina es una crisis que gira alrededor de la inflación, la inseguridad en la moneda, el endeudamiento público, el endeudamiento que ha llevado a veces al default, y que realmente crean una especie de ciclo perverso que destruye fortunas, que destruye los activos de la mayoría de la gente. Mi manera de ver es que esas crisis y esas reformas estructurales deben apuntar a reducir notablemente el gasto del Estado. El gasto del Estado es la clave de todo esto, el gasto público. ¿Por qué lo digo? Porque el gasto público ha llevado a una elevación de impuestos que realmente muchísimas empresas y particulares no pueden tolerar. Ha llevado, por lo tanto, a la fuga de capitales, que puede considerarse un delito, pero que es una medida de protección justificada ante la voracidad fiscal. Ha llevado al endeudamiento público sucesivo, que ha llevado a su vez a los defaults, a la emisión de dinero inorgánico, que es en última instancia la causa de la inflación. La inflación es un fenómeno económico, pero tiene una vertiente o una arista social que es quizá la más peligrosa. Licúa y destruye las posesiones, los bienes de la gente más pobre. Entonces, ese es el punto que nosotros debiéramos encarar. ¿Por qué no se lo encara? Bueno, obviamente por una razón muy simple. El gran gasto público de la Argentina viene, aparte de la corrupción y aparte de la burocracia y de la ineficiencia que tienen prácticamente todos los gobiernos de este planeta, que es algo casi consustancial a los estados, viene por malentendidas políticas sociales. Argentina quiere tratar a la gente como un país rico cuando se ha convertido en un país empobrecido. Y no se puede cerrar ese ciclo mientras los gobernantes tengan el temor a verse repudiados por una gente que le reclama al gobierno subsidios de todo tipo, por sindicatos que presionan, sobre todo en épocas de inflación. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que el gobierno llega, trata de reducir el gasto público, recibe esas presiones políticas y sociales y al final acepta seguir gastando. Yo creo que si pensamos en reformas estructurales debemos ir al fondo de la cuestión. Para mí este es el fondo de la cuestión y yo diría prácticamente lo es desde hace un siglo. Incluso habría que estudiar un poquito más en detalle la historia previa, pero creo que hasta más de un siglo llevamos gastando más de lo que podemos gastar, viviendo por encima de lo que realmente tenemos. Y eso lo sabe cualquier particular, cualquier empresa, grande o pequeña. No se puede gastar más de lo que se recibe. Aquel que se gasta más de lo que recibe y lo hace endeudándose, lo hace quizá cuando tenga una buena razón, un buen sentido, para comprar bienes de capital y producir más. Pero el recurrente déficit en que se incurre
en que incurre un Estado que no es una entidad productiva, que en el caso argentino es una entidad que se dedica a redistribuir la riqueza, o mejor dicho, a distribuirla. En ese caso no hay salida. No la tiene salida ninguno de los países del mundo. El endeudamiento es un problema serio en todas partes y es un endeudamiento que se paga con nuevo endeudamiento. Eso no es algo que pueda ser sustentable. Yo creo que pensemos a fondo en todo eso para llegar a la idea de que la reforma estructural que necesitamos es un cambio de mentalidad y quizá un cambio de estructuras políticas que nos permitan actuar con firmeza, que nos permitan llegar a algún tipo de acuerdo para decir: se acabaron los subsidios, se van a acabar los subsidios, se va a eliminar esa especie de proteccionismo que tiene la industria argentina allá desde los años 40 o de los finales de los 40, que la hace más atrasada que otras, que la obligue a tener la seriedad y la calidad necesaria para competir en el mercado internacional. Ustedes pueden ver, yo que vivo en el extranjero desde hace muchísimos años, cómo los productos argentinos han tenido que soportar una competencia de gente más eficiente, de gente más cuidadosa, con mejor atención al cliente. ¿Por qué? ¿Porque somos peores los argentinos? No, porque no estamos acostumbrados a competir, porque no estamos en esa disciplina del que tiene que estar mirando a los costados a ver qué hace el competidor. Y eso ha pasado por esa idea de tener una industria nacional, de dar empleo, lo cual es una mentira, porque los grandes países, los países grandes o pequeños que han salido del estado, digamos, de economías más agrícolas, menos industrializados, no lo han hecho protegiendo a sus industrias, lo han hecho obligándolas a competir y dando las condiciones para la inversión. Pero yo me pregunto y les digo a ustedes, yo que vivo fuera del país, ¿qué ganas le da uno de invertir en Argentina? ¿Qué valor tiene el peso argentino? Si uno sabe que con buenos o malos gobiernos se va a devaluar, si uno sabe que le van a expropiar el esfuerzo de toda su vida mediante unos impuestos que son realmente abusivos y compulsivos. Entonces, ese ciclo hay que cortarlo. Mientras no lo cortemos, estaremos siempre navegando en esta especie de mar turbulento, de una crisis que se conjura para generar inmediatamente las condiciones de la siguiente. ¿Qué pasó cuando se dolarizó la moneda? Bueno, pues cuando se dolarizó el peso allá en los años 90, que fue a mi juicio una buena medida, la economía empezó a repuntar. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue la falta de competencia, no fue que había demasiadas importaciones, como dice un mercantilismo cerrado. No, el problema fue que el gobierno se seguía endeudando y como la Argentina había entrado en un ciclo, aparentemente en una serie de políticas más serias, evitando esa emisión de dinero inorgánico y esa inflación, pues los mercados volvieron a confiar en Argentina. Al volver a confiar en Argentina, Argentina se endeudó, hasta que llegó un punto que no pudo pagar la deuda. Y ahí se reventó todo el esquema que se había tenido. Entonces, mi visión, queridos amigos, va para ese lado. Esto no tiene remedio, de nada vale cambiar el poder judicial, de nada vale hacer, cambios estimulando a la pequeña industria, a la empresarialidad, etc. De nada vale hacer reformas puntuales que vayan a mejorar la situación regional o que vayan a equilibrar un poco ciertos gastos, dentro del mismo conjunto. Aquí lo que hay que hacer es terminar con el poder de los sindicatos por rama de industria, que son simplemente una herencia del fascismo, porque no son otra cosa. Hay que terminar con los subsidios, que no sé si ahora todavía lo hacen, pero por lo menos en un momento protegían a esos adultos que no estudiaban ni trabajaban. Pues ¿qué futuro puede tener un país así? Disculpe si este mensaje suena un tanto pesimista, pero yo creo que después de 70 u 80 años de tener las mismas crisis, tenemos que ir al fondo de la cuestión. Les deseo un magnífico congreso, les deseo que
con tanta gente brillante que hay en Argentina, salgan propuestas y ponencias sumamente interesantes, y me despido deseándole lo mejor. Muchísimas gracias.